de 356.957 kilómetros cuadrados. Su capital es Berlín. Japón tiene una extensión territorial de 372.819 kilómetros cuadrados. Su capital es Tokio. Alemania. La Alemania septentrional posee costas bajas, estuarios profundos e islas. En la parte central del país destacan el macizo renano y el del Harz, la selva turingia y los montes Mittelgebirge. Al sur del país se encuentra la meseta bávara. Japón. 2/3 partes de su territorio la conforman zonas montañosas y solo el 13% son llanuras aluviales. Japón cuenta con un total de 200 volcanes. Es un terreno de gran inestabilidad sísmica. Presenta un conjunto de llanuras que ocupa el 15% de la superficie global del país. Alemania cuenta con las 4 estaciones climáticas. Por un lado se da un clima marítimo de la costa oeste, influenciada por la corriente marina del Atlántico Norte, aunque en la región central del país comienza la transición hacia el clima continental húmedo, y al este se da un clima subpolar oceánico que es afectado por el frente polar durante la mayor parte del año, que trae masas de aire de tipo marítimo frías y húmedas. Japón. Al norte se da un patrón subpolar oceánico, al igual que Alemania. La zona del este se da una zona templada, en la que los veranos son calurosos por la influencia de los vientos estacionales que soplan del Pacífico. La parte del país que da al mar de Japón tiene un clima continental con mucha lluvia y nieve, producida cuando los vientos fríos y húmedos del continente encuentran a su paso las partes montañosas de Japón. En Alemania se da la familia lingüística indoeuropea, de la rama germánica del dialecto alemán. En Japón se da la familia lingüística altaica, del dialecto japonés. En Alemania las dominaciones cristianas y católicas son las más importantes. Sus minorías son del protestantismo, las judías y los musulmanes. Sin embargo, en Japón sus religiones predominantes son el sintoísmo y el budismo, con minorías católicas y cristianas. La cultura de Japón es el resultado de un proceso histórico que comienza con las olas migratorias originadas del continente asiático e islas del Pacífico, seguida por una fuerte influencia de la cultura proveniente de China y posteriormente un largo periodo de aislamiento con el resto del mundo, hasta el comienzo de la era Meiji, a finales del siglo XIX, en donde recibe una fuerte influencia extranjera y que se acrecienta después del final de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, en Alemania, al igual que Japón, ha sido influenciado por diferentes corrientes culturales, siendo así que la vida cultural de los distintos estados federados presenta rasgos característicos muy peculiares y se manifiesta en diversos centros culturales de mayor o menor tamaño. Hasta las ciudades y municipios más pequeños reflejan el alto grado de centralización de las actividades culturales y científicas. Asimismo, en Japón, las interrelaciones personales están muy influenciadas por las ideas de honor, obligación y deber, conjunto conocido como giri, siendo así que los alemanes tienen una fuerte influencia por el respeto, el deber y las buenas costumbres. El 28 de junio de 1914 inició la Gran Guerra por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, cuando visitaba Sarajevo. En represalia, Austro-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Entonces Rusia movilizó tropas para ayudar a Serbia, lo que provocó que Alemania le declarara la guerra a Rusia y su aliada Francia. Cuando Alemania ingresó a Bélgica para invadir Francia, Inglaterra le declaró la guerra. El Imperio japonés envió un ultimátum a Alemania solicitando la evacuación del noreste de China. Alemania se negó a cumplirlo, por lo que Japón entró en la guerra del lado de los aliados. El 7 de mayo de 1915, un submarino alemán hundía junto a la costa de Irlanda el banco de lujo inglés Lusitania. Tras el fin de la guerra se consolidó en Alemania la República de Weimar. La Paz de París en 1919-1920 dio lugar a diferentes tratados, los más importantes necesarios para Alemania. La visión de Adolfo Hitler, Benito Mussolini e Hirohito por el predominio económico y político del planeta dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. El 1 de diciembre de 1939 Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declararan la guerra. La URSS invade Estonia, Letonia y Lituania. En los meses siguientes Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotadas. Esto obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África.
En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hasta Moscú, pero, estando muy cerca, tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron derrotados por los soviéticos en la Gran Batalla de Stalingrado. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo a Pearl Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. En 1942, los aliados recuperan el norte de África, en el 43 el sur de Italia. En 1944, los aliados toman Normandía y los soviéticos se suman a la ofensiva. Japón alcanzó a conquistar China, el sudeste asiático y casi todas las islas del Pacífico, pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway, los japoneses empezaron a perder posiciones. El 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945 se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Luego de la rendición incondicional, Alemania fue dividida en 4 zonas de influencia. Al unificar una de las zonas, quedó fraccionada en 2 federaciones, y se creó el Muro de Berlín en 1961, que cayó hasta 1989. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación en Alemania y Japón era catastrófica. La mayoría de la infraestructura estaba destruida, se desplomó el suministro de electricidad y combustible para calefacción. Del mismo modo, sus economías estuvieron casi totalmente paralizadas. En un periodo histórico relativamente breve, Alemania y Japón lograron no solo la reconstrucción en su economía, sino convertirse en una de las potencias industrializadas más importantes del mundo. Alemania, gracias a la creación de un sistema parecido al norteamericano, creó la Corporación Crediticia de Reconstrucción. Las autoridades estadounidenses, por el Plan Marshall, liberaron fondos en cuentas para el financiamiento de los proyectos de reconstrucción, y en la burocracia japonesa emitió una reforma donde se planteaba que Japón debía seguir un modelo intermedio entre la planificación socialista y las instituciones capitalistas, basados en 2 conceptos, la igualdad y la competencia. Alemania fue pagando en cuentas homólogas a Estados Unidos, de tal modo que su capital se incrementó y siguió financiando grandes proyectos después de que expiró el Plan Marshall. En Japón se dio una reforma agraria que fomentó una mayor igualdad, una reforma educativa y se creó un sistema democrático. Alemania posee un sistema parlamentario en el cual es elegido el jefe de gobierno y el canciller. Se aprobó una constitución, la ley fundamental, que somete al legislador y a la administración al orden constitucional y sus normas y al resto del ordenamiento jurídico. Alemania es un estado de derecho, lo cual implica la separación de poderes, la vigencia de los derechos fundamentales y la legalidad de la administración, que todos los actos de los poderes públicos están sometidos al control judicial. La Constitución de Japón, que entró en vigor en 1947, está basada en los principios de soberanía, respeto a los derechos humanos y a la defensa de la paz. El sistema político japonés está fundado en una democracia constitucional y a la separación de poderes en órganos ejecutivo, legislativo y judicial. La figura del emperador es símbolo del Estado y la unidad del pueblo. El emperador designa al jefe de justicia de la Suprema Corte de acuerdo al designio de la Dieta. La Dieta es el máximo órgano del poder del Estado y representa la rama legislativa. Japón y Alemania poseen sistemas políticos donde la Constitución establece los límites de poder de los gobernantes. Por ende, se puede analizar que estos estados han podido ser una de las potencias industrializadas más importantes porque tienen instituciones económicas inclusivas que generan un rápido desarrollo debido a que reparten el poder ampliamente, son centralizadas y pluralistas. Al poseer una sociedad influenciada por varias culturas, estos territorios han tenido la posibilidad de acoplarse a un sistema donde las buenas costumbres, el honor y el deber son pilares fundamentales en los procesos políticos y económicos. El crecimiento económico ha sido posible por instituciones que fomentan el desarrollo intelectual, que genera ideas innovadoras que impulsa así un modo de vida próspero y de alta calidad. Después de las guerras mundiales, estos países han sido un ejemplo de economías milagrosas, ya que sus ideas nuevas y progresos tecnológicos han permitido que se genere un sistema estable que no solo ayuda a su población, sino a la economía mundial.